Bueno, vamos a agradecer el día de hoy la participación de Arturo Bisonó, quien es especialista en agricultura de precisión, y a darle la bienvenida por bienvenido estar acá con nosotros. Y vamos a hablar de la siembra de aguacate en la República Dominicana, pero qué mejor forma de hacerlo que con un café Santo Domingo, ¿no? Vamos a tomar un cafecito para hablar de estos temas. Sí. Sobre todo porque los ánimos están muy caldeados alrededor del tema del aguacate en nuestro país. Y vamos a ver si le bajamos el tono. Gracias, Jessica. Arturo, nosotros como programa le hemos estado dando seguimiento al tema de la siembra de aguacate en la Sierra de Bauruco. Varias organizaciones e instituciones que protegen el medio ambiente han manifestado su preocupación por la siembra de este árbol en un parque nacional y han denunciado no solamente que hay una agricultura en un terreno donde la ley dice que no se debe, sino que también en sus argumentos dicen que el tipo de aguacate que se está sembrando allí, que es el Hass, consume más agua de lo normal. Y esto ha traído como consecuencia no solamente un rechazo a la siembra en el Parque Nacional, sino también un rechazo hacia el aguacate en sí mismo como un consumidor extraordinario de agua. Entonces, en términos generales, quisiera escuchar tu opinión por ahí para que nos vayamos a la precisión con relación al aguacate. Exacto. Mira, aquí hay que dividir varias cosas. Lo primero es la siembra ilegal o el cultivo ilegal dentro de la protegida. Eso yo no lo voy a apoyar ni creo que nunca lo apoye porque va en contra de la ley y va en contra de lo que es en sí un parque nacional. Entonces ya para eso hay que dejarlo cerrado. No puede haber agricultura en área protegida. Ahora, el otro tema es el aguacate como un consumidor feroz de agua. Eso es algo que a mí, que soy agrónomo y me dedico a la agricultura de precisión, que básicamente medir cuáles son las variables que afectan a la agricultura de forma precisa y con tecnología. Esa apreciación de que es un consumidor feroz de agua a mí no me queda del todo claro por lo que he investigado y por lo que he visto en publicaciones de investigación. Aquí no tanto, pero en otros países sí. Se habla mucho de que el aguacate consume 1000 litros por kilogramo producido, de que el aguacate produce, incluso hay publicaciones que hablan de 2000 litros de aguacate producido. Incluso también vi una publicación hace un tiempo que hizo el periódico, no sé si El Día, que uno de los ambientalistas habla de 800 metros cúbicos por día casi de consumo de agua de una planta de aguacate. Y cuando uno hace los cálculos, eso da 4.500 litros por kilogramo. O sea, ya pasamos de 1000 litros, ya llegamos a 4.500 litros. Entonces, son datos que son muy aéreos, no basados en investigación científica. Y lo que yo he visto en investigación científica de consumo de agua del aguacate no llega a 500, 600 litros por kilogramo producido. ¿Cuál es digamos, el comportamiento del aguacate? ¿Bajo qué condiciones se reproduce? Y digamos, ¿cuáles son las características de esta planta como tal? El aguacate es una planta de no más de 3 metros, con raíces superficiales, no son raíces profundas, no tienen acceso a napas freáticas o a afluentes subterráneos, o sea, no tienen acceso a ese tipo de agua. El agua que absorbe el aguacate es el agua que tiene disponible en su metro cuadrado, que va entre 15 y 20 metros cuadrados alrededor de la planta, que sería la multiplicación de macroplantación. Entonces, el agua que cae de lluvia, las raíces la tienen disponible y absorben no más de lo que necesitan. O sea, la planta no es que tiene todo el agua disponible alrededor de él y la absorbe toda, o sea, no tiene forma de hacerlo. Hay muchos casos extranjeros donde se ha hablado del aguacate como un problema, pero no desde el punto de vista de consumo de agua, sino un problema social. ¿Por qué? Cito el caso de Chile, por ejemplo, que es desde donde nace todo este tema. O sea, desde Chile se masificó todo. ¿Qué problemas se generaron en Chile alrededor de la producción de aguacate? Hay una zona que se llama Petorca, con condiciones climáticas muy extremas. Es un lugar que ha sido afectado muy fuertemente por el cambio climático y por ende hay una escasez de agua, no solamente para el consumo humano, sino también para la agricultura. Entonces, empresarios han comprado tierra barata en ese lugar y han plantado aguacate y han llevado agua de un lugar donde hay agua a un lugar donde no hay agua. Donde no hay agua ni incluso para lavarse las manos. Entonces es un problema social de distribución de agua. No es un tema de consumo de agua del aguacate, porque se ha plantado pera,
ají, lo que sea, hay una injusticia, porque si no tenemos agua ni para bañarnos, ¿cómo tú vas a traer agua de un lugar donde hay agua, donde no hay agua para regar aguacate? Entonces, toda esta crítica se generó en torno a eso y se masificó y ahí se fue diluyendo la razón importante de lo que pasó en ese lugar. Entonces, ya ahí empiezan a salir. También tenemos el tema de la huella hídrica, que es una investigación que es un tema que viene desde 2001 para acá y que tomó mucha fuerza, que es el cálculo de cuánta agua se involucra dentro de un proceso productivo. Y hay 3 tipos, la huella verde, la azul y la gris. La huella verde es precisamente la que va asociada con la precipitación cercana al cultivo. Hay un dato global que habla de 840 litros por kilogramo, un promedio global, con una metodología que es referencial. O sea, no son valores medidos en terreno, sino no son valores climáticos promediados que van en más precisos o no precisos dentro de la zona que se haga el estudio. Chile, al momento que salió esa investigación, validó esa información en el país y comparó la huella hídrica de la investigación que se hizo, de la huella hídrica con este investigador, y se hizo en Chile comparándola. Y la diferencia es casi 4 veces más el promedio global que la real. Entonces, cuando nosotros vamos aplatanando esto a las zonas realmente de cultivo, nos damos cuenta que el promedio global del que se hizo la investigación de la huella hídrica es muy diferente al consumo de agua del aguacate per se. En Chile se riega con un sistema de riego. Aquí el aguacate en muy pocos lugares se riega con sistema de riego. Entonces, por eso tenemos rendimiento de 4 o 5 toneladas versus 20, 25 toneladas. El consumo de agua va relacionado directamente con el rendimiento. O sea, aquí o sea, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que aquí depende del agua de lluvia. Del agua de lluvia, del agua que tenga disponible la planta en ese momento para absorber del suelo. ¿Y no hay proyectos dirigidos a ser más productivo en ese sector? Pues veo que las exportaciones de aguacate de la República Dominicana están creciendo. Mira, yo le veo una ventaja a todo esto que ha pasado, porque yo creo que los grandes cambios sociales y de política pública nacen precisamente del seno de la sociedad. Entonces, vemos lo que está pasando con el plástico, por ejemplo, que esto ha sido un boom, todos se han volcado a ese tema, y fíjate cómo los supermercados, y las instituciones eventualmente tendrán que legislar sobre ese tema. En el aguacate y en la agricultura en general es primordial trabajar una estrategia de uso del agua en la agricultura, porque la agricultura es el principal consumidor de agua que tiene el país. O sea, el país no el mundo. Y no tenemos una estrategia. No la hay ahora mismo. Entonces, el que un agricultor pueda medir, por ejemplo, su evapotranspiración, que es la relación que hay entre lo que se evapora el suelo y lo que transpira la planta, eso tú lo sumas y esa es la cantidad de agua que hay que aplicar al otro día. Esa es la forma de calcular la demanda de agua de una planta. Ese valor es importantísimo para todos los agricultores y tenemos más de 300.000 productores en República Dominicana, donde un 70% de ellos son pobres y 15.000 de ellos son productores de aguacate. Pero no se maneja información actualmente sobre... Tenemos 15.000 productores de aguacate. 15.000 productores de ¿Y aguacate. dónde están distribuidos esos productores? Tenemos ¿En qué productores en Cambita, tenemos productores en San José de Ocoa, tenemos productores en Pedernales, en Duvergé, algo en el Cibao, pero muy poco. ¿Todo ese cultivo es de exportación o es para consumo local? La República Dominicana es el principal consumidor de aguacate per cápita del mundo. Nadie come más aguacate que nosotros. Ese es un buen dato. Entonces, la mayoría del aguacate que producimos se consume en República Dominicana. El cáscara verde, porque hay dos. Está el cáscara verde, que es una raza antillana, una raza ¿verdad? De las Antillas, y está el Hass, ¿verdad? Que es una variedad californiana. Que es la que han denunciado estos ambientalistas que que consume esa cantidad de agua. Cuando hemos visto reportajes, por ejemplo, mencionabas Chile, también vimos reportajes similares sobre México. Y todos apuntan hacia ese consumo extraordinario de la variedad Hass. En este país, ¿se han hecho estudios relacionados con el consumo de agua del aguacate? No, y sí es cierto que hay una diferencia de consumo según la variedad. No. No hay diferencia. Si la hay es marginal. O sea, no es que el Hass consume mucho más agua por ser Hass. Eso es un tema de productividad y un tema de condiciones climáticas. Por eso está la evapotranspiración. Mira, la demanda de agua tiene relación directa con la evapotranspiración de cultivo. O sea, cuánta agua está liberando hoy la planta, porque es la cantidad de agua que va a absorber mañana.
Ese es el balance hídrico de una planta o de un cultivo, ¿verdad? Y eso se compone de evapotranspiración de referencia, que son los parámetros climáticos alrededor de la planta, y se multiplica por un coeficiente del aguacate o si es de ajío. Es para calibrar una información climática al cultivo per se. Y nosotros estamos a esos niveles, estamos calculando todo El eso. KC de cultivo todavía no se ha investigado aquí en República Dominicana, que es el coeficiente del cultivo per se. Pero la evapotranspiración de referencia, que es una estación meteorológica y medir temperatura, humedad, velocidad de viento y radiación, eso sí se puede hacer. O sea, simplemente por una estación, ya hay estaciones de ORNAMED aquí, que esa información tiene que democratizarse más. Por ejemplo, yo estudié en Chile, y yo me acostumbré a yo entrar a la página y poder descargar en una base de datos Excel para yo calcular evapotranspiración de una empresa que me contrate, por ejemplo. Sí. Aquí eso no es tan fácil hacerlo. Entonces, y tenemos más estaciones meteorológicas, tenemos muchas más. Hay estaciones meteorológicas, no más que Chile, obviamente, pero hay estaciones meteorológicas que debería esa información estar disponible para descargarle en un Excel. Ahora, hay un tema de transferencia tecnológica y hay un tema de capacitación. Exacto, precisamente en esa última dirección iba. ¿Qué está haciendo falta hoy en la República Dominicana para hacer un uso más efectivo de toda esta tecnología que ya se tiene para lograr mayores niveles de productividad en la agricultura? Yo defino la agricultura como un proceso de toma de decisiones, como todo en la vida. O sea, si yo en mi vida tomo buenas decisiones, es muy probable que yo tenga éxito con mi familia, económico. La agricultura es igual. Si un agricultor planta un cultivo hoy y va a cultivar en 3 meses, el éxito de ese cultivo depende de sus decisiones. Y las decisiones se toman en base a información y a criterios para manejar esa información. Si nosotros logramos capacitar a los productores y le damos la información para que ellos puedan tomar buenas decisiones, al final el productor va a aplicar menos agua, va a aplicar menos pesticidas y va a ganar más. ¿Y qué es lo que es la sostenibilidad? Cuidado con el medio ambiente, un tema social y un tema económico. No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad económica. Y eso hay que entenderlo, y eso es lo que siempre se ha debatido con el tema ambiental. O sea, los ambientalistas van por un lado netamente ambiental, pero hay que equilibrar esto. O sea, tiene que haber rentabilidad económica. Y el HACCP es una realidad mundial. O sea, el HACCP, la demanda ha aumentado, tiene mejor precio, tiene mejor vía de post cosecha y tiene buenas características para ser producido en República Dominicana. Entonces, no podemos darle la espalda a un cultivo como ese, que nosotros podemos producir, que podemos ser competitivos y que puede en definitiva cambiar la vida a muchos productores. Recuerden que tenemos 15.000 productores y un 80% de esos productores son pequeños productores que viven entre mediana y extrema pobreza. Pero tú dices que se puede producir y eso no tendrá consecuencias en materia de... Es que si le aceptamos el argumento de que el aguacate es un feroz consumidor de agua, automáticamente queda zanjado el tema del Parque Nacional. Vamos a ir a debatir eso a las otras lomas. Y tenemos Cambita con el 60% del aguacate en República Dominicana y que llueve más que casi todos los lados. Es uno de los pocos lugares que se ha mantenido aumentar la pluviometría. Entonces, si tenemos toda la loma de Cambita plantada de aguacate, debería estar cerca. Bueno, y principalmente esa es tu preocupación, ¿no? El tema de que el debate se ha tornado en contra del cultivo, cuando en realidad el tema no es ese. El río Molito no lo ha secado, el aguacate. Y yo me siento con una pizarra a enseñárselo a quien sea. O sea, eso es tajante. No pueden achacarle al aguacate que hay, que es marginal en base a lo que es la Sierra de Bauruco, y decir que el río Molito se ha secado por eso, siendo que saben que el río Molito es estacional. Yo no quiero desaprovechar, Arturo, que estés aquí, y te decimos tú, porque estamos hablando con un profesional sumamente joven, para que nos digas hasta dónde se ha avanzado en esa agricultura de precisión en la República Dominicana, porque te conocimos precisamente hablando de inteligencia artificial en la agricultura, y cuando mencionabas los parámetros de información que se necesitan para optimizar la producción, creo que sería válido preguntarte a qué nivel estamos en ese sentido. Bueno, yo creo que hay mucha disposición, pero todavía no se ha logrado, no se han dado los pasos necesarios para poder llegar a que los productores tomen mejores decisiones. Yo creo que, y soy reiterativo en eso, si tenemos productores que toman buenas decisiones, tenemos mayor ahorro de agua, tenemos el agua más limpia porque son más conscientes con lo que están aplicando, no devuelven menos contenedores por exceso de químicos. O sea, es ganar. Vemos la parte sostenible, ambiental, y también vemos la parte productiva, que es la que nos interesa a todos, que sacar a este país de la pobreza, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí hay que transitar un camino de información para los productores, que el productor tenga acceso a información,
y no la tiene directamente. O sea, si nosotros vamos donde cualquier productor hoy en día y le decimos, ¿tú tienes sistema de riego? Sí, tengo sistema de riego. ¿Cuánta agua vas a aplicar? El productor me va a decir, voy a regar 4 horas, como pasa en Constanza, 3, 4 horas. Pero cuando uno hace el cálculo de cuánta agua necesita el productor, nos damos cuenta de que el productor aplicó 2000% más de agua. De lo o sea, que de 3 metros cúbicos que necesitaba, aplicó 200 metros cúbicos. Y para mí ese es el problema. Ya. ¿Cómo un agricultor puede obtener esa información? Bueno, Requeriría... en otros países el productor tiene acceso a ya en internet, una aplicación de cargar su información. Ve la pluviometría de la semana, del mes, hace análisis de suelo, sabe qué textura tiene. También el tema del aguacate tiene mucha relación con la textura también. Entonces, toda esa información es lo que le permite al productor tomar una buena decisión. Claro. Entonces, respecto al tema del aguacate ahí arriba, yo creo que ha habido mucha desinformación. Yo creo que ha habido... Sí, la información satelital es democrática para todos. O sea, si entramos a Google Earth, nosotros nos podemos ir a la zona y vemos que de toda esa franja que ha sido forestada, el aguacate está en esta esquinita de aquí y no es toda el área. Y cuando nosotros vemos las imágenes antiguas, vemos de que el aguacate se plantó en áreas deforestadas por agricultura de ciclo corto. Entonces, que anteriormente. Exactamente. Entonces el debate no es que se desmontó bosque para sembrar aguacate. El debate es si yo puedo reforestar con aguacate, que eso es otro tema. Eso es otro día de discusión. Pero si decimos que se ha deforestado para sembrar aguacate y vemos satelitalmente, que el satélite no miente porque eso no lo manejan, eso es una foto de la realidad. Cuando vemos eso y nos damos cuenta de que se ha plantado, de que la mayoría del aguacate que está plantado ahí, mira que yo me he dado un trabajo de ver las imágenes, 2006, 2000 incluso, y verlas de ahora, y claro, veo que el aguacate que se ha plantado ahí, se ha plantado, la mayoría, no quiero decir que quizás no se hayan cortado algunas partes, pero la mayoría del aguacate, por lo menos 90%, 95% se ha plantado en zona. Pero eso es fácil de poder demostrar. Bueno, igual, Saría, si está dentro del Parque Nacional, tampoco es válido. Hay que ver qué se va a hacer con ese aguacate que está ahí. Okay. Yo no soy partidario de que se corte, de que vayamos a cortarlo, pero sí hay que hacer una estrategia a largo plazo con esos productores. Decir, mira, si yo 15, 20 años este aguacate no puede estar aquí, entonces ustedes van a tener que reforestar una parte. No sé, hay que comprometer a los productores que están ahí con ese aguacate a resenir un poco el daño que se ha hecho y que esto sea sostenible a largo plazo. No se puede cortar una planta más de bosque. Eso, que ese es otro asunto. Bueno, muchísimas gracias a Arturo Bisonó, a especialista en agricultura de precisión. Siempre es interesante hablar con jóvenes que estén trabajando en áreas diferentes a las comunes, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a Vamos, cuando regresemos, a hablar con Cristina Rodríguez sobre una iniciativa que involucra a Cervecería Nacional Dominicana con Partly for the Oceans. Están buscando un intercambio de productos por plástico. Creo que les puede interesar este tema.